Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues de antemano quiero ofrecer un tipo de disculpa por el tipo de presentación de los comentarios al libro que pues hoy nos convoca en esta ocasión. Pero bueno, pues es importante mencionarles que en este momento me toca coordinar la mesa número 13 sobre educación y religión en tiempos de COVID-19. Entonces, dadas las condiciones y debido a que estos dos momentos de acercamiento y reflexión académica pues se empataban dentro del programa de pues nuestra edición número 24 del encuentro de Larry Frem. Bueno, pues tanto la autora del libro, Rosario, como yo, pues tuvimos a bien que se nos ocurriera este otro mecanismo para estar comentando su obra. Insisto que es el libro que nos convoca pues el día de hoy. Eh, Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante. Me parece que es muy relevante que en el marco de este encuentro número 24 de la RIFREM se presente este libro, porque justamente, pues digamos que su salida al público en esta primera edición, pues ciertamente se da en los momentos de la pandemia y como tal, pues bueno, fue delineada con las características de pues del advenimiento del COVID-19, que no necesariamente han sido favorecedoras para la producción pues de estos materiales editoriales tan valiosos en lo que corresponde al análisis y la interpretación y bueno, pues estas formas nuevas de acercamiento a los diferentes matices y carices del fenómeno religioso en nuestro país. Entonces, creo que el hecho de que podamos estar hoy en día pues vinculados desde formas distintas a partir desde estos mecanismos y recursos digitales, virtuales que cada vez más nos han hecho achicar distancias y fronteras, pero también con el gusto de poder compartir también cada vez más de forma presencial en estos espacios, pues bueno, nos permiten conocer y estar al día de estas novedades editoriales, dentro de las que se inscribe la obra que lleva por título Mujeres en Círculo, Espiritualidad y Corporalidad Femenina, que es de la autoría de María del Rosario Ramírez Morales. Justo sale publicada en el año 2020 bajo la firma editorial de Bonilla Artigas Editores y de la UAM Unidad Iztapalapa. Entonces, pues bueno, un gusto de nuevo poder estar aquí comentando el trabajo de Rosario, el cual, bueno, pues me da la tarea de leer en estas últimas fechas y que pues me parece que nutre en muchos sentidos la discusión, el análisis del fenómeno religioso actual, no solamente en nuestro país, sino porque otorga pistas de reflexión y análisis que resultan también muy valiosas para los contextos latinoamericanos en general. Y bueno, para quienes no me conocen, pues soy Gabriela Fierro, soy profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua, adscrita al campus Krill, que es desde donde les presento este video, desde mi centro de trabajo. Y junto con Rosario formo parte pues del consejo operativo de nuestra red de investigadores del fenómeno religioso en México, un espacio pues de camaradería, de compañerismo, en donde yo he tenido la oportunidad de conocer a Rosario pues más allá de su producción académica, y que me ha permitido pues eso, conocerla y disfrutarla como persona, como compañera,
una de las más activas y de las más emprendedoras dentro de este consejo operativo. Y en ese tenor va el inicio de mis comentarios a su libro. La primera vez que yo supe de esta investigación de Rosario, a partir de la cual ella se tituló a nivel doctorado precisamente en la UAM Iztapalapa, y que ahora se encuentra materializada en la obra editorial que pues hoy presentamos, fue hace 3 años, justo en el marco de la inauguración del encuentro número 22 de la RIFREM, celebrado en la localidad de Cril, en la Sierra Tarahumara, en estas instalaciones de UPNESH Campus Cril. Es el lugar, como les comentaba, donde habito y trabajo. En dicha ocasión, Rosario y su trabajo recibían por parte de la red el premio a la mejor tesis de doctorado sobre el fenómeno religioso realizada en nuestro país, que me parece que no es un reconocimiento o una condecoración menor, porque dentro del proceso de dictaminación, pues bueno, hay un muy cuidadoso trabajo con respecto a llegar como a esta determinante de cuál es la investigación que se lleva pues tal premio, ¿no? Y por ello, me parece que con justa razón la investigación fue acreedora a tan importante reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque se trata de un trabajo bien acabado, concretado de principio a fin. O sea, para mí fue como un círculo, tal cual como el universo de estudio que Rosario aborda, un círculo bien terminado. En ese sentido, yo considero que representa un gran esfuerzo, dicho sea de paso, muy bien logrado en sus metas y sus propósitos en términos metodológicos, de aproximación a un fenómeno religioso el que ciertamente poco se ha dicho en México hasta este momento. Un hecho que Carlos Garma, quien prologa la obra, pues hace mucho hincapié sobre ello, ¿no? O sea, es nulamente trabajado pues el asunto de los círculos de mujeres y su existencia en nuestro país. Entonces, de ahí viene uno de los principales atributos de la investigación y que precisamente nos hace repensar y reimaginar qué es lo que está sucediendo precisamente con la conformación de las alternativas religiosas, de las espiritualidades, de las formas organizativas a partir de las confesiones, las conversiones, las creencias, pues de los habitantes de nuestro México, pero también de nuestra América Latina. Y bueno, más allá de eso, el estudio refleja justamente la responsabilidad, la calidez, la empatía, la solidaridad y la eficacia con las que Rosario siempre hace las cosas en los ámbitos diversos en los que ella se desenvuelve, como investigadora, como formadora de nuevos cuadros críticos en el nivel de la educación superior, como compañera, pero sobre todo como una mujer comprometida con todo lo que hace, con lo que cree y con lo que siente. Rosario siempre está preocupada, pero también ocupada por tender la mano desde sus posibilidades a quienes la rodean. También hay una especial preocupación en ella de tejer lazos sororos y cada vez más equitativos entre las mujeres que forman parte de su vida. Y eso se hace manifiesto en sus formas de ser, de hablar, de expresarse, de tomarse pausas de repente a la hora de emprender alguna actividad o decir hasta aquí, que creo que son tan necesarias pues en nuestros ámbitos de trabajo y de desarrollo investigativo y profesional. Se dice, es justamente uno de los planteamientos más clásicos dentro de las ciencias sociales, pero muy particularmente desde la antropología social y dentro de la realización de los estudios de carácter etnográfico, que quienes tenemos la labor de emprender nuestras investigaciones desde estos ámbitos muy concretos, siempre acabamos reflejando en ellas lo que somos, lo que hacemos y lo que ha sido parte esencial de nuestra vida y lo que nos ha acompañado a lo largo de nuestras trayectorias personales.
Y siguiendo ese orden de ideas, Rosario en este sentido cumple a cabalidad con esa voz cantante y cercana dentro de su trabajo. Por ello, no tiene empacho en hacer manifiesto quiénes fueron esas mujeres de su vida que le sirvieron de inspiración para materializar esta investigación, la cual en consonancia con esto ciertamente pone en el foco, en los reflectores, a un grupo de estudio femenino, poco estudiado y que desde su cariz, su génesis y su configuración viene a redimensionar lo dicho sobre las tendencias confesionales actuales, la movilidad espiritual y la conformación de novedosas alternativas religiosas en los contextos mexicanos de hoy en día, nuestros contextos contemporáneos. Así, la investigación de Rosario viene a ofrecer aportes relevantes en el estudio de las manifestaciones múltiples y las espiritualidades conocidas dentro del mundo de lo New Age, que particularmente para el caso de nuestro país tienen fuertes nexos con las raíces de carácter étnico, las llamadas neomexicanidades y la configuración de la diversidad religiosa, más allá de los cánones preestablecidos por las grandes y clásicas instituciones eclesiales. Temas que justamente han tenido su génesis en el marco de esta nuestra red de investigadores del fenómeno religioso. Esto sí consideramos que ha sido foco de atención para nuestros fundadores y fundadoras. En este sentido, una de las aportaciones principales de la obra es hacer énfasis en la multiplicidad, los paralelismos, las movilidades y las sinergias que actualmente envuelven a ese mundo complejo y dinámico de lo conocido y también conceptualizado como lo New Age. Si bien desde los primeros estudios sobre las manifestaciones inscritas en tal categoría y que han sido realizados en México y en América Latina de forma muy particular, ya se hacía importante énfasis en este rasgo, de esta movilidad, de todos los rasgos con los que se nutre el mundo de lo New Age. Lo cierto es que los círculos de mujeres y su fuerte tendencia hacia la reivindicación de las muy plurales ideas sobre los feminismos y las feminidades, los cuerpos de las mujeres, su conocimiento y los ejercicios de introspección que son necesarios para adentrarse en una experiencia de autoconocimiento y autocuidado, hacen evidente que el ámbito de las creencias de la nueva era, pero también fuera de ella, es cada vez más complejo, móvil, versátil y menos institucional. Y con institucional me refiero los términos planteados por la era de la modernidad, como un paradigma de pensamiento y organización sociocultural, en donde se hablaba de instituciones altamente jerarquizadas, altamente organizadas, con una estructura muy concreta, en donde pues aquellas instituciones de carácter religioso, bueno, pues no escapaban a esa norma. Y lo que encontramos hoy en día es justamente como esa versatilidad en el ámbito de las creencias, pero también en las confesiones y en las conversiones que vienen derivadas de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de las aportaciones que me parece más importante del libro y de la investigación en sí misma de Rosario. Y para redondear tal proceso de innovación e interpretación, Rosario decide andar el camino que no fue fácil, el complejo, el retante, al abordar y presentar etnográficamente las características de los círculos de mujeres y los actos del ser, del poner el cuerpo, conocerle y reconocerle de distintas formas de sus integrantes. Un universo religioso, insisto, nulamente trabajado de forma previa a la investigación de Rosario, lo que sin duda alguna la vuelve como la pionera en los estudios de tales configuraciones organizativas y sobre todo espirituales. Pero
Si tales agrupaciones son entonces tan poco conocidas en términos académicos, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué son estos círculos de mujeres? ¿En dónde pueden encontrarse? Y bueno, en primera instancia, sobre todo como en esta parte del diseño metodológico, Rosario nos explica que estos círculos de mujeres corresponden a colectivos en donde convergen féminas con muy diversas ocupaciones y experiencias de vida, tanto personales, domésticas, como laborales y profesionales, con el propósito de vincularse en espacios de redescubrimiento, de cuidado, de trascendencia, de espiritualidad, en la búsqueda de esas diosas o brujas interiores. Las nociones más populares en torno a ellos, a estos círculos de mujeres, pueden encontrarse en una literatura no académica, que más bien es de autoayuda o conocida como de despertar espiritual, y que tienen un carácter muy fuerte de sanidad, un carácter terapéutico en muchos casos. Su tratamiento en estos ámbitos literarios ciertamente viene a romper con viejos esquemas en los que la primacía hacia los círculos y formas organizativas pues eran eminentemente masculinas, como las danzas del sol, la conformación de calpulis contemporáneos o la notoriedad del trabajo de los llamados neochamanes. Entonces, incluso en esta literatura de autoayuda, empieza a darse como este reviraje hacia el papel de las mujeres dentro de estos espacios de sanidad y precisamente de manifestaciones de la nueva era. Sobre su identificación y ubicación, salta a la luz su dispersión tanto a nivel nacional como en Latinoamérica en general. A partir de la descripción etnográfica del trabajo, queda de manifiesto que dentro de las trayectorias indagatorias del estudio, Rosario recurre a otros los recursos que cada vez cobran más fuerza en la aproximación y la organización de las alternativas religiosas actuales: las tecnologías de la información, particularmente desde el uso de las redes sociales como mecanismos de difusión, comunicación y articulación. Por otra parte, una de las grandes riquezas del trabajo que hoy presentamos es justamente la implicación etnográfica, experiencial y personal que la autora asume en todo el proceso. Su franca cercanía con los círculos de mujeres se ve reflejada en los capítulos que abordan de forma completa, pero también profunda, aspectos tales como los ritos de paso emprendidos por las mujeres o la construcción de las diversas identidades femeninas que convergen en los círculos y que configuran seres múltiples, el ser mujer desde múltiples esferas, como brujas, como dirigentes, como agentes espirituales, como acompañantes o como pares, como mujeres que finalmente recurren a imaginarios diversos con orígenes también distintos y que pueden llegar a tener la cualidad de decir algo sobre ellas, sobre sus intereses y aquello que las mueve. Sobre esto, Rosario advierte desde el inicio del libro que una voz recurrente entre sus interlocutoras rezaba de la siguiente manera: hay que vivir y experimentar para poder aprender. O sea, esto es como uno de los mantras, por decirlo de alguna manera, de los círculos de mujeres. Y cuando las interlocutoras le dicen de manera reiterada esto a Rosario, como ella nos lo cuenta en el libro, Rosario asume la responsabilidad etnográfica que tal consigna implica. Para hacer frente al reto planteado por las propias participantes en la investigación, la autora se adentra a los círculos de mujeres y habla de ellos desde sus núcleos, desde adentro, literalmente. Con ello, da un paso de lo que parece desconocido porque ha sido muy poco abordado, a la presentación de descripciones y relatos nutridos que nos llevan a entender
y a vislumbrar un universo que para muchos ni siquiera existe o que no pueden imaginar. En este sentido, la lectura se vuelve ágil, se vuelve muy interesante, te atrapa en todo momento y te invita a querer saber más. Y esto es muy importante considerando pues la extensión de la obra. O sea, estamos hablando de casi 400 hojas en donde de manera muy prolija, pero también muy profunda y muy nutrida se habla de estos círculos de mujeres, y en ningún momento la lectura se vuelve un ejercicio que tienda a las pausas, que tienda a una retórica poco entendible, sino que va con un acompañamiento muy cercano sobre estas experiencias de las mujeres, y finalmente te va envolviendo y te va atrapando en un asunto que, insisto, es muy poco conocido. Entonces, no es solamente poner el dedo en la llaga sobre una forma de espiritualidad poco abordada, sino que además da elementos y de sobra para poder seguir esta trayectoria de investigación y poder imaginar otras pistas de análisis derivadas de ella, ¿no? En síntesis, encuentro que el trabajo de Rosario es el reflejo justo de esa tan necesaria transición que se está gestando en los estudios y las reflexiones hechas sobre el fenómeno religioso y los diversos sujetos que los protagonizan. Esto en nuestras sociedades locales y contemporáneas. Contextos que reclaman y exigen la visibilización política, ideológica, social, histórica y cultural de actores sociales emergentes, renovados o incluso olvidados por los discursos oficiales, con formas y caracteres que desbordan las propuestas clásicas y que nos exigen la elaboración de conceptos, propuestas teóricas y diseños metodológicos transformados, y que por fuerza implican la propia reelaboración, pero también el cuestionamiento de los preexistentes. Es decir, nunca nos vamos a dejar de nutrir con lo que ya está dicho o está hecho. Sin embargo, el trabajo de Rosario, el interés de investigación de Rosario, refleja como esa transición en cómo estas voces transformadas, jóvenes, renovadas, pues finalmente empezamos a hablar de fenómenos religiosos, de alternativas, espiritualidades, que desde lo institucional y lo no institucional vienen a recambiar lo que concebíamos como las formas preexistentes sobre las alternativas y las religiones que estaban presentes en nuestro país, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los grandes atributos y también de las aportaciones de Rosario, que nos hace pensar, que nos hace voltear hacia nuestro alrededor y decir, bueno, ¿qué está pasando? Lo que tenemos a la mano al día de hoy está dando cuenta de esto que está sucediendo con las nuevas espiritualidades, o en realidad de qué tenemos que echar mano para poder comprenderlas e interpretarlas en su justa dimensión. Y si de lo que está hecho y está escrito en realidad se está quedando corto para ello, bueno, pues eso nos implica una tarea mayor, que es generar nuevos marcos de aproximación, de conocimiento, de relato y precisamente de una investigación más cercana con respecto a todo ello. Y esta propuesta, esta obra editorial, para presentarse de manera todavía más completa, no podía ser de otra forma más que desde el estudio de algo que está tan en boga en nuestras sociedades actuales. Es decir, la puesta en marcha de una amalgama de feminismos, pero también de feminidades que se gestan en el día a día de nuestro hoy, y que nos hacen repensar los cómo somos tratadas, consideradas, pensadas y representadas las mujeres ante las manifestaciones de violencia, de desaparición, de trata, todas exacerbadas y forzadas,
que imperan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos y sobre nuestras posibilidades reales de ser mujeres y estar presentes en diversas esferas de las sociedades. Entonces, el hecho de que existan estos círculos de mujeres que se configuran desde la sanidad, desde lo terapéutico, desde lo espiritual, desde el redescubrimiento del yo, desde distintas posturas, desde lo que significa para mí o para ti ser femenino, el ser mujer, pero también desde estas configuraciones políticas e ideológicas, desde las múltiples construcciones de los feminismos, pues bueno, vienen a redondear esta investigación de una forma completísima. O sea, estamos abordando aquí, en esta obra, estamos conociendo un fenómeno poco tratado, retante en términos académicos, conceptuales, metodológicos, pero que a la vez da cuenta de una necesidad de dar voz real a esos discursos, a esas necesidades, a esas demandas que las mujeres hoy en día protagonizamos, porque ya no somos, como decía E.P. Thompson, parte de esos sectores poco tratados, poco abordados por la historia, por la antropología, por la sociología, sino que somos cada vez más voces protagónicas de las agendas y las agencias que nos implican en las diversas actividades de las que formamos parte. Entonces creo que no podía ser de otra manera abordar este conjunto de espiritualidades móviles, cambiantes y transformadoras, sino desde las voces de las mujeres. Entonces eso me parece que tiene un plus todavía más relevante en este nuevo paradigma de repensar lo que estudiamos y lo que reflexionamos sobre las manifestaciones espirituales y religiosas de nuestro hoy en día. Pues bueno, con esto concluyo mi participación. Estos son mis comentarios muy sentidos sobre la obra de Rosario. La verdad es que disfruté muchísimo su lectura. Me lo leí como agua, se lo comentaba a ella en un mensaje, en corto, prontito. Me hizo pensar mucho desde mi experiencia personal como mujer, como investigadora. Me hizo pensar también en el conocimiento de algunos círculos de mujeres que corren temazcales, que trabajan estas técnicas de medicina tradicional, estas técnicas terapéuticas, y que forman parte de mis círculos de amigas, ¿no? Y que justo eso, o sea, estamos ante esta diversidad que nos toca la puerta todos los días y que nos implica, pero también nos responsabiliza de poder trabajarlo de una forma tan concreta, de una forma tan disciplinada, con una rigurosidad empírica, conceptual. O sea, se nota el cuidado de Rosario en su trabajo, de principio a fin. Estas cosas que la cuestionan como autora, como investigadora, como mujer, como parte de los círculos, y que siempre los pone pues en tela de discusión. Entonces, pues bueno, Rosario, no estoy por allí, no estoy ni siquiera en vía simultánea. Así son luego las características de estos nuestros encuentros, pero bueno, pues disfruté mucho ser parte de este proceso. Va un abrazo para ti con mucho cariño, con toda mi admiración, con todos mis respetos para tu trabajo, y bueno, pues un agradecimiento para todo el público que está presente pues en esta novedad editorial. Por favor, no se la pierdan, estén muy pendientes, pues tanto de su salida en términos
físicos, que es algo que estamos esperando muchos. En digital pues ya está disponible, y bueno, pues que Rosario les vaya indicando cómo es que podemos aproximarnos, pero por favor, por todo lo dicho por acá, no se pierdan la lectura de este gran libro. Muchas gracias, saludos a todos y a todas.